Bueno, y vamos a completar nuestro estudio de la expresión genética con un aspecto muy interesante que sería las simulaciones de este tipo. Hay distintas opciones, lo malo es que gratuitas no suele haber muchas, con lo cual no os puedo recomendar muchas, pero sí os voy a recomendar una que va a ser bastante útil, no solo quizá para repasar, sino para quizá incluso echar un rato divertido. Bueno, vamos a ella. Vamos a introducir en el Google FED Colorado, la Universidad de Colorado, ¿vale? Le vamos a dar a la página principal y vamos a tener aquí un sitio muy interesante con muchas simulaciones que me imagino que habréis visto en otras asignaturas, pero bueno, tenemos simulaciones de mucho tipo, ¿vale? De biología, pero también de química, de ciencia de la Tierra, matemáticas, tenemos muchas cosas muy interesantes. Quizá de biología sea de lo que menos hay, por las características que a veces es más difícil hacer simulaciones, ¿verdad? De biología que, bueno, que cosas específicas de química. Pero bueno, dentro de biología pues vais a tener distintas simulaciones. Yo he elegido una en particular que se llama expresión genética. Le daríamos y entonces tiene una ventaja, que está hecha en HTML5. No sé si lo conocéis, pero este método de animación, que sirve también para simulaciones, para juegos y tal, pues viene a sustituir al Java, que es muy inseguro, y también al Flash, ¿vale? Esos quedarían anticuados porque no serían compatibles con todos los navegadores, etcétera. En cambio, el HTML5 sí es completamente compatible, ¿vale? Entonces, le pincharíamos, yo la tengo ya aquí cargada y vamos a tener distintas posibilidades, ¿vale? Vamos a ir a la primera, vamos a expresar un gen en particular que tengamos aquí. Vamos a ver qué interesante. Vamos a pincharle y vamos a tener aquí una región que está delimitada como un gen 1 y vamos a tener que transcribir y luego traducir para producir la proteína como expresión al final, ¿vale? Y ver todo ese proceso de expresión genética. Entonces, claro, dentro de un gen que se va a transcribir siempre tenemos una región reguladora y una región que se va a transcribir. Dentro de la región reguladora os recuerdo que teníamos distintas partes, pero lo más importante de todo es que nos demos cuenta que en esa zona va a ser en la que se tengan que unir los factores de transcripción. Son activadores que permiten que luego se una la ARN polimerasa. ¿Vale? Pues vamos a verlo. Si nosotros le añadimos un factor de transcripción a la región reguladora, un activador, una enzima que active una proteína que active que la ARN polimerasa se pueda unir, vamos a ver que aquí vamos a poder unir la ARN polimerasa y va a hacer su efecto. Vamos a haber producido ahí un ARN mensajero que lo vamos a tener ahí flotando un segundillo mientras hacemos algo con él, ¿vale? Pero vamos a decir, venga, pues vamos a quitarle ese factor de transcripción a ver si así sí funcionaría la ARN polimerasa. Pues lo que le ocurre, como bien representa aquí, es que verdaderamente no engancha, no puede realizar su proceso. Aunque se coloque en su sitio, no realiza su proceso. También vamos a tener factores de transcripción negativos. Lo veíamos eso con el operón LAC, que también pegaremos un repasillo, en el cual si tiramos un factor de transcripción negativa, un inhibidor, no íbamos a poder realizar la transcripción aunque tuviésemos un factor de transcripción que lo hiciese activo, un activador, ¿vale? Si nosotros colocamos el factor de transcripción positiva, no tiene lugar, no tiene sitio en el ADN para unirse, con lo cual no podemos engancharlo y por lo tanto, si la ARN polimerasa intentase realizar su procedimiento, no tendría lugar en él, ¿vale? Bueno, pues vamos a devolver el factor de transcripción a su lugar, vamos a devolver de momento la ARN polimerasa a su lugar y vamos a tener aquí un ARN mensajero que nos va a servir para realizar la traducción, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a tener que producir, tenemos aquí 3 tipos de proteínas. Es lógico que vaya en orden, ¿verdad? Tendríamos que producir en principio, pensamos que tendríamos que producir esta, ¿verdad? Pues, ¿qué vamos a necesitar para realizar la traducción? Vamos a necesitar un ribosoma, ¿verdad? Vamos a engancharle el ribosoma al ARN mensajero. Vamos a producir, por lo tanto, la proteína.
nosotros podremos llevarla aquí y ya tendremos el primer tipo de proteína. Si nosotros devolvemos el ribosoma a su lugar, tenemos este ARN mensajero que ya, digamos, ya ha transcrito una parte. ¿Y si nos quisiésemos ya producir más proteína? Imaginaros, ¿no? Imaginaros que yo necesito producir unas cuantas, pero no necesito más. Vamos a producir unas cuantas más. 3, por ejemplo. La colocamos en su lugar. Y producimos una más. Entonces, este ARN mensajero que se va a quedar aquí, no se va a quedar aquí. Deberíamos degradarlo. Ahora mismo tendría una caperuza en 5', un cap, y tendría una cola poli A. Pues habría que quitarle ese cap y esa cola poli A y someterle a un destructor, a una enzima que simplemente rompa ese ácido nucleico. La devolvemos a su sitio y vemos qué bien funciona. Perfecto, ya tenemos el primer gen. Vamos al gen siguiente. Tenemos un gen 2 con una región reguladora y una región transcrita, ¿vale? Que va a ser la que luego sirva para producir el ARN mensajero, etc. Bueno, pues vamos a ver que aquí vamos a necesitar quizá más de un factor de transcripción. Vamos a de un regulador activador que permita la transcripción, repito, ¿vale? Pues vamos a incluir ambos, es decir, hasta que no estuviesen los dos, la ARN polimerasa no podría unirse. Vamos a comprobarlo uniendo solo uno de ellos. Vamos a colocar la ARN polimerasa y vamos a ver que no puede realizar adecuadamente su función. En cambio, si incluimos el otro factor de transcripción que necesita, ya sí va a poder realizar su transcripción, tener su ARN mensajero, le enganchamos aquí un ribosoma y tenemos ya el segundo tipo de proteína. Venga, pues vamos al tercer. Esto habría que degradarlo, ¿verdad? Pero bueno, dejaremos aquí degradándose y vamos al siguiente gen. En el gen 3 tenemos un factor de transcripción positiva, un factor de transcripción positivo, uno negativo y la enzima ARN polimerasa, como siempre, ¿no? Vamos a ver cómo funciona. Vamos a meter el primer activador, que nos deja meter aquí. Vamos al segundo activador y vamos a ver si así ya engancha la ARN polimerasa. Vale, parece que aquí no tiene mucho truco. Le enganchamos el ribosoma. Y tenemos el tercer tipo de proteína. Vale, habríamos terminado este primer ciclo, que sería la expresión. Luego tenemos una sección dedicada a lo que es el ARN. Podemos tener factores de transcripción o no, ¿vale? Podemos incluirlo. Yo en principio voy a no tener la variable factores de transcripción presente para hacerlo un poco más sencillo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí ARN polimerasa, tenemos un gen con una región transcrita. Y vamos a ver qué factores, qué variables tenemos aquí. Tenemos factor de transcripción positivo con una concentración de 0 o una concentración muy alta. Y luego también la afinidad del factor de transcripción por el propio ácido nucleico. Fijaos que todo es un poco más complicado de lo que en principio tenemos, ¿verdad? Nosotros vemos lo más sencillo, pero en realidad la naturaleza, fijaos que cada procedimiento tiene que estar al milímetro, y bueno, casi que al nanómetro, ¿verdad? Si me permitís la broma. Entonces, vamos a aumentar la concentración de factores de transcripción. Al final, ¿verdad? Llegará uno a su sitio y se producirá transcripción. ¿Y si nosotros bajamos de nuevo la concentración de factores de transcripción? Entonces, se va a cortar la transcripción. De manera que ese mecanismo de regulación es muy importante. Si la célula necesita producir proteínas, ¿de acuerdo? De un tipo, imaginaros que esto fuese el gen, siempre lo digo, para la insulina. Pues imaginaros que hace falta producir insulina. Pues lo que va a hacer la célula es aumentar la síntesis de factores de transcripción, de manera que como hay una concentración más alta, al final uno enganchará y la ARN polimerasa podrá hacer, la ARN pol podrá hacer su función. Y la realizará mientras nosotros no bajemos la concentración o añadamos un inhibidor. Aquí de momento no tenemos ningún inhibidor, simplemente concentraciones. Pero ¿y la afinidad? ¿Y si nosotros tenemos
un factor de transcripción con una afinidad baja, aunque tengamos una concentración alta, podrá o no podrá enganchar. ¿Vale? En principio vemos que el tiempo que tarde en enganchar va a ser muchísimo más largo si su afinidad es muy baja. Si conseguimos una proteína, un factor de transcripción con una afinidad alta, enseguida va a enganchar. Por lo tanto, la afinidad que tenga esa proteína por el sitio donde va a enganchar es muy, muy, muy importante. Recordad que las proteínas son sustancias que una de sus características, una de sus propiedades es su elevada especificidad. Entonces, vemos otro mecanismo de regulación en ese punto. Además, podemos también tener una ARN-POL con mayor o menor afinidad. Esto ya no tiene mucha sorpresa, ¿verdad? Si la ARN-POL tiene poca afinidad, aunque haya un factor de transcripción enganchado a su sitio, va a pasar la ARN-POL, pero va a tener mucha dificultad para encontrar su lugar y no realizará su síntesis. En cambio, si tenemos una ARN-POL con alta afinidad, va a ser muy sencillo. Vamos a ver ahora con los factores de transcripción, en este caso, negativo, ¿no? Decíamos que esa variable la íbamos a quitar al principio para hacer un poco más sencillo. Vamos a complicar un poco. Imaginaros que yo tengo un mecanismo de regulación en el que yo no puedo regular la concentración, en principio, del factor positivo, ¿vale? Yo no puedo hacer esto que estaba haciendo antes, que era bajar la concentración de factor de transcripción y corto la producción de ARN mensajero. Imaginaos que la tengo que tener así. No puedo aumentar o disminuir la concentración por las características del organismo, de la célula o lo que sea. Bueno, pues para eso tengo inhibidores. Si yo empiezo a producir inhibidores, ¿qué va a pasar? Que al final ese inhibidor podrá detener, no sé si ahora la va a detener porque está, vamos a quitar primero concentración del activador, que parece que aquí en la aplicación no nos permite. ¿Vale? Van a tener que competir en ese sitio, pero en la aplicación no nos permite, introducir el inhibidor y que tenga efecto si ya está el activador, ¿vale? Ya sabéis que muchas veces van a competir, pero también pueden estar conviviendo y que simplemente inhiba el proceso en otro punto de la cadena. Aquí no se podría, ¿vale? O tenemos uno o tenemos otro. Entonces, ¿qué va a tener que hacer la célula en este caso? Pues va a tener que, si quiere, imaginaros, está produciendo proteínas. Pues si está produciendo proteínas, va a tener que primero quitar, en este caso, en esta simulación, quitar la concentración de activador y bloquear con un inhibidor. El inhibidor al final se va a enganchar, ahí lo tenemos, y entonces, aunque luego haya un activador, no va a poder producirse, ¿vale? Son simplificaciones que nos permiten un poco hacernos una idea. Venga, y el tercero, tendríamos una manera de medirlo. Dice aquí, podemos mostrar células de Escherichia coli. Y tenemos aquí el crecimiento de células, de proteínas respecto al tiempo, ¿vale? Tenemos aquí las células, pero aquí es el crecimiento de las proteínas. Vemos que tenemos aquí, bueno, un nivel de este tipo, pero vamos a introducir, digamos, distintas células para que lo podamos ver, ¿vale? Entonces, si nos fijamos, pues van a estar produciendo distintas células, se van a estar activando mientras están produciendo proteínas, ¿vale? Y si aumentamos la concentración de factor de transcripción activador, ¿qué va a pasar? Pues que va a aumentar, ¿verdad? Aumenta el nivel de proteína. Pero claro, ¿y si nosotros queremos regular? Vamos a ver si eso se reinicia. ¿Y si queremos regular mediante no la concentración del factor de transcripción, sino la destrucción del ARN mensajero que se produce después de la transcripción? Pensadlo. Después de la transcripción tenemos ARN mensajero. Un método de regulación puede ser post-transcripcional. Es decir, después de la transcripción, por ejemplo, destruyendo más ARN. Como destruimos el ARN, baja completamente la producción de proteínas. ¿Vale? Vamos a dejarlo esto intermedio y vamos a ver las afinidades. Si yo tengo un factor de transcripción, un activador con mucha afinidad, lógicamente
va a producir, pues se va a unir después la ARN polimerasa, se va a producir más proteínas. Pero en cualquier caso, si yo estoy produciendo ARN mensajero, por lo tanto proteínas, pero quiero dejar de producir proteínas, rápidamente también puedo usar una vez más el control post-transcripcional, que era romper el ARN mensajero. Entonces, da igual, baja la producción de proteínas. Tenemos ahí, voy a quitar mi ventana para que veamos esto, tenemos degradación también de proteínas, claro. Nosotros podemos tener todo esto bien, imaginaros, una instrucción muy baja del ARN mensajero, un factor de transcripción con mucha concentración, entonces producimos mucha proteína. Mucha afinidad, entonces vemos que producimos mucha proteína. Pero ¿y si de repente, además, la degradación de la proteína es más lenta? Fijaos, la proteína que se produce no se destruye. ¿Y si yo, de repente, las células, por lo que sea, necesitan controlar la producción de proteína después de la traducción? Pues la degradan. ¿Y si, digamos, dejamos la degradación muy lenta, produciéndose mucha proteína, ¿vale? No tienen, por ejemplo, un mecanismo de degradación de la proteína, pero sí, post-transcripcional, destruyen el ARN mensajero y baja la producción de proteína. ¿De acuerdo? Bien, muy bien, pues os invito a bichearlo un poco porque es de verdad una simulación muy interesante y que la podéis hacer también desde el móvil porque es compatible. Y nada, y muchísimo ánimo y seguimos con estas clases.